What's up, everyone? Les habla el abogado Narciso Cruz, también conocido como SuperNar. Hoy en día vamos a hablar de temas de inmigración y mucho más importante el anuncio que hizo la oficina de UCIS relacionado del ajuste de estatus. El ajuste de estatus tiene que ver con el proceso de arreglar los papeles adentro de este país. La pregunta de $1 millón es: ¿se acabó el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos? Bueno, vamos a hablar de ese tema. Tenemos la portavoz de la oficina, Laura Tamayo. Laura, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, abogado Narciso. Bueno, muy contenta de estar en este espacio, pero a la vez también muy preocupada por este cambio que está anunciando el USCIS y también pues queriendo que informemos a la comunidad de lo que está pasando, porque hay mucho miedo ahorita con este anuncio. Claro que sí, es un anuncio que alarma a mucha gente. Laura, bueno, mucha gente obviamente quiere agarrar la green card, la residencia dentro de este país. Imagínate que entrases a los Estados Unidos con la visa de turista o si no entrases con una visa de estudiante, una visa temporal. Pero ya sabe todo el mundo que la vida sucede. Te casaste, creaste una familia y ahora presentaste una aplicación para la residencia adentro de los Estados Unidos. La oficina de UCIS ahora te dice que el ajuste de estatus es un tipo de beneficio extraordinario. ¿Qué significa eso? ¿Significa que nadie puede arreglar adentro de los Estados Unidos? ¿Significa que ahora todos tienen que salir de los Estados Unidos para agarrar sus papeles? ¿Significa que si entrases con la visa de turista, ahora ya no puedes arreglar tus papeles? Bueno, Laura, de esos temas vamos a hablar el día de hoy. Recuerden, amigos, yo soy el abogado Narciso Cruz, un abogado con 15 años de experiencia, conocido como SuperNar. Y Laura, vamos a arrancar el programa y hablar de qué se trata este anuncio. Así es, abogado Narciso, y es muy importante que las personas que nos están escuchando, muchas personas se van a identificar con esta noticia y por eso es importante que presten atención. Porque si ustedes entraron a los Estados Unidos con una visa o están pensando en aplicar para la residencia, para la green card, dentro de aquí, dentro de los Estados Unidos, pues pongan mucha atención porque el USCIS acaba de publicar un memorándum, acaba de publicar un comunicado nuevo sobre cómo va a ser el ajuste de estatus. Y muchas personas están escuchando esto y están pensando, bueno, esto significa que ya no puedo arreglar papeles dentro de los Estados Unidos o ahora me va a tocar salir obligatoriamente a ajustar mi estatus en mi país de origen, o me caso y mi residencia está en peligro, qué es lo que está pasando con mi green card. Entonces, abogado Narciso, ¿qué está pasando con el ajuste de estatus a partir de este comunicado del USCIS? Bueno, esto ha confundido a bastante gente porque sí hubo un anuncio y también hubo ciertos anuncios a través de las redes sociales y todo el mundo está confundido porque la manera que se comunicó nos hace entender que el ajuste de estatus, el proceso de obtener la green card adentro de este país se completamente eliminó, pero la realidad es que el ajuste de estatus todavía existe. Para el inmigrante que entró legalmente con quizás la visa de turista o un tipo de pues visa no inmigrante, una visa temporal, todavía puede obtener este beneficio. Nada más que actualmente va a ser un poco más diferente. Ahora no es tan fácil, simplemente porque tienes una petición familiar ya aprobada, no es automáticamente que te van a dar la residencia. Simplemente porque entrases legalmente con la visa de turista, no es que te van a dar la residencia. Simplemente porque estás casado o casada con un ciudadano americano, no te van a dar la green card. Ahora inmigración quiere ver si acaso tú mereces este beneficio bajo algo que ellos van a usar y ese tema tiene que ser el tema de discreción. Ellos van a usar la discreción y van a usar la discreción en contra del inmigrante y ahora es la obligación del inmigrante de pues tratar de enseñar que ellos supuestamente merecen los papeles, la green card para obtener el beneficio del ajuste de estatus adentro de los Estados Unidos, porque el anuncio, el memorándum dice que los oficiales de inmigración tienen que considerar que este beneficio del ajuste de estatus simplemente no es algo que le deben de dar al inmigrante porque el inmigrante técnicamente no hubo pues tener el derecho de agarrar la residencia simplemente porque entró con una visa que no era para obtener la green card. Obviamente aquí inmigración está argumentando que el inmigrante entró
quizás para un propósito temporal y el hecho que está aplicando para la Green Card no fue el derecho para esa visa temporal. Es lo que está diciendo el anuncio, Laura. Así es, abogado Narciso. Y bueno, y para las personas que se están conectando ahorita y no saben, bueno, estas personas que están hablando allí, ¿quiénes son? Bueno, somos de Cruz Law Office, un bufete de abogados ubicado en el sur de California, con oficinas en San Diego y en San Marcos, con el abogado Narciso Cruz, que tiene más de 15 años sirviendo aquí en el sur de California. Y si ustedes quieren comunicarse con la oficina, el número es muy fácil, es el 866 NAR Cruz, 866 NAR Cruz, así se lo pueden grabar de memoria, o si no, el 866-627-2789, 866-627-2789, para tener una consulta directamente con un abogado. Y abogado Narciso, a mí me gusta mucho traer ejemplos porque así es más fácil entender y aprender qué es lo que está ocurriendo. Y quiero que nos imaginemos un escenario, ¿sí? Porque nadie está exento de que Cupido lo fleche y que uno se enamore. Y esto pasa en algunas ocasiones con personas que vienen a los Estados Unidos con su visa de turista, vienen de pronto de vacaciones, de compras, a pasar unos días acá y conocen a alguien o ya tenían una relación y se casan con un ciudadano de los Estados Unidos y aplican para la residencia dentro de los Estados Unidos, y estas personas piensan, bueno, yo entré legalmente, entré con una visa de turista, me casé con un ciudadano de los Estados Unidos, pues ¿eso qué significa? Automáticamente la persona ya asume que puede arreglar sus papeles. Pero ahora el USCIS puede preguntar más y puede decir algo un poco diferente. Narciso, ¿qué problema puede haber aquí en este tipo de situación luego de este memorando que anunció el USCIS? Claro, Laura, y eso es el enfoque. El enfoque es con la persona que entró con ese tipo de visa, la visa temporal, la visa de turista. Para la gente que está cerca de la aduana de los Estados Unidos, el país mexicano, estamos hablando de quizás de estas personas. Inmigración va a querer darte una entrevista en persona y te va a hacer varias preguntas acerca del uso de la visa. Te va a preguntar, ¿qué dijiste cuando entraste la última vez? ¿Qué dijiste al oficial de inmigración? ¿Qué fue tu intención cuando entraste realmente? ¿Viniste de visitas o tenías otro plan para quedarte? ¿Cuándo fue que decidiste quedarte en los Estados Unidos y ya no regresar a tu país de origen? También puede ser que te hagan preguntas detalladas acerca de tu vida en el extranjero. ¿Qué sucedió de tu apartamento, de tu domicilio, de tu habitación en el extranjero? ¿Cómo fue que dices de baja de tu trabajo, de tus mascotas, de tus muebles? ¿Qué pasó con tu coche? ¿Qué sucedió con esos temas? ¿Cómo fue que tú tuviste un domicilio aquí en los Estados Unidos? Esas cosas van a preguntarte, esas cosas inmigración va a querer saber. Obviamente aquí donde nosotros estamos ubicados en la área de San Diego, te voy a decir algo, Laura, ya estamos acostumbrados de esas preguntas. Yo soy un abogado de 15 años de experiencia. Nosotros, el protocolo que tenemos aquí en esta oficina es preparar a nuestros clientes antes de estas entrevistas. Nosotros tenemos un protocolo aquí. Nosotros diariamente vamos a estas entrevistas con la oficina de UCIS y USCIS. Nosotros tenemos un protocolo donde tenemos las consultas iniciales con un abogado. Es por decir que si alguien quiere hablar de su caso, hablamos de estos temas directamente con un abogado. Obviamente, si alguien quiere abrir un caso, nosotros tenemos un protocolo aquí de llevar estos casos. Hacemos un trabajo, revisión, un análisis para calificar a la persona. Igual, ya que metemos este caso, lo tenemos y lo manejamos con mucho cuidado. Pero antes de la entrevista, nosotros tenemos un tema de una cita de preparar a la persona. Le decimos qué va a tener que enfrentar durante la entrevista, qué va a suceder en la entrevista, qué preguntas quizás le pueden hacer al aplicante durante la entrevista, qué documentos deben de llevar, a dónde va a ser la entrevista, cómo entrar quizás a la cita de su entrevista, y también muchas de las veces representar a la persona legalmente durante
durante la entrevista. Preparamos un paquete para que ellos lleven a la entrevista. Estos casos obviamente pueden ser muy delicados, pero ahora en este momento son mucho más importantes la preparación, Laura. Así es, abogado Narciso. Ustedes incluso le dicen a la gente cómo vestirse, de pies a cabeza, cómo se tienen que presentar. O sea, cada detalle es algo muy cuidadoso. Y recuerden ustedes que si quieren tener una consulta directamente con un abogado de inmigración, lo pueden hacer muy fácil llamando al número que aparece en pantalla. Es el 877-619-8472. Es el 877-619-8472. Recuerden que estamos en el sur de California, en San Diego y en San Marcos. Y en caso de que ustedes no puedan venir directamente a las oficinas, pueden agendar su consulta por teléfono o por videollamada, como les quede más fácil, y pueden hablar directamente con un abogado que les va a escuchar su caso, su situación y ver si ustedes pueden calificar para algún beneficio migratorio. Y si ustedes quieren comunicarse con The Cruz Law Office, recuerden que es un bufete de abogados que cuenta con un equipo con mucha experiencia. Recuerden que el abogado Narciso Cruz, nada más, él tiene 15 años de experiencia ayudando a personas aquí en el sur de California. El número de teléfono es muy fácil, es 866-NAR-CRUZ, 866-NAR-CRUZ o el 866-627-2789, 866-627-2789 para que tengan una consulta directamente con un abogado para revisar su situación migratoria. Pero bueno, abogado Narciso, con todo esto que está pasando, con ese miedo que hay ahorita con ese anuncio del USCIS, la gente está pensando, bueno, ya no se puede ajustar estatus dentro de los Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? Y digamos, hablemos de un escenario donde la persona, el inmigrante dice, bueno, yo no mentí, yo sí vine de visita, me vine con una visa de turista aquí a Estados Unidos, pero pues las cosas pasan y yo después me enamoré, después me casé y decidí quedarme en Estados Unidos. Pero, abogado Narciso, ¿puede pasar que el USCIS diga que esto es mentira o le pueden creer a la persona que esto pasa? Bueno, te voy a decir la verdad, Laura. Mucha gente viene aquí de paseo, viene a los Estados Unidos de paseo temporalmente, pero la vida pasa y gente encuentra su media naranja en los Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Bueno, muchas de las veces se queda aquí, pero ¿realmente eso es fraude? No, técnicamente si tienes un intento, el intento fue de entrar temporalmente y eso realmente fue tu intento. Y si eso fue tu verdad, no cometiste ningún fraude. Ahora, si te quedaste y desarrollaste tu vida y empezaste una vida aquí en este país y después metiste el ajuste de estatus, tienes derecho de obtener ese beneficio. Ahora, lo que ha cambiado es que inmigración ahora quiere ver que sí realmente tú puedas ganar la discreción para obtener ese beneficio. Obviamente quieren ver ciertos factores, quieren ver ¿qué has hecho con tu vida en este país? Si has trabajado, qué tipo de trabajo has hecho, si has cometido ciertos crímenes, si tienes cartas de recomendación, si acaso hay razones para que te puedan dar este beneficio y supuestamente como ellos lo ponen, el derecho de agarrar los papeles adentro de este país en vez de irte afuera en el extranjero y obtener los papeles afuera en el consulado. Pero hay que poner algo en contexto, algo muy importante de entender. ¿Por qué? Imagínate, Laura, un inmigrante que entró con la visa de turista, entró quizás en el año 2000. Y ya sabes, Laura, que la visa de turista es para entrar temporalmente. Y la visa de turista sí tiene una fecha de expiración para estar aquí legalmente. Si el inmigrante, no inmigrante, entra temporalmente y se queda más del tiempo, técnicamente no tiene un respaldo legal. En otras palabras, está aquí irregularmente, ilegalmente. Ahora, por el hecho que está aquí ilegalmente por tanto tiempo, por un largo plazo de tiempo, lo que está acumulando es pues tiempo ilegal, viviendo aquí ilegal. Ahora, si este país, los Estados Unidos, le dice que no puede arreglar papeles en los Estados Unidos y tiene que salir afuera al extranjero para hacer su caso afuera, va a ocupar un perdón, un waiver. Ese perdón obviamente se puede meter aquí adentro de este país siempre y cuando tenga un familiar quien lo pueda calificar para el perdón. Y ese familiar tiene que ser
una esposa, esposo, o si no, un padre ciudadano o si no residente. Y no todo el mundo va a tener ese tipo de familiar. Si acaso el inmigrante quiere emigrar a través de un hijo ciudadano más de la edad de 21 y no tiene el padre o el esposo ciudadano residente, pues no va a poder agarrarla afuera en el extranjero. Entonces, si hay limitaciones, si acaso si simplemente eliminan el ajuste. Ahora se tiene que luchar y obviamente tenemos que ganar la discreción, Laura. Es muy importante que este detalle se conozca y cualquier persona que lleve el caso del ajuste, cualquier abogado que lleve el caso del ajuste, ponga atención en estos casos y que haga el trabajo y que oriente a su cliente y pues que no ignore este tema, este anuncio. Bueno, abogado Narciso, y continuando entonces hablando de diferentes escenarios que se pueden presentar, hablemos ahorita de otro escenario, es cuando la persona entró a los Estados Unidos con un parole o bajo un permiso temporal y ahora quiere aplicar a la residencia dentro de los Estados Unidos. Pero Narciso, con este memorándum del US, ¿qué se le puede decir a esta persona o qué pasa con las personas que entraron bajo parole? Bueno, tenemos que ver el parol y obviamente qué es un parol. El parol es un permiso para entrar a los Estados Unidos por un propósito. ¿Qué es el propósito? Bueno, tenemos que ver cuál fue supuestamente la razón para darte el parol. El parol obviamente es la entrada a los Estados Unidos. Puede ser que te dieron una entrada, un pasaje para entrar aquí a este país por una razón humanitaria. Y el parol técnicamente es por un tiempo limitado. Puede ser que te dejaron entrar por una razón humanitaria y eso tiene un tiempo de límite y técnicamente no te puedes quedar más de ese tiempo de límite. Ahora inmigración quiere saber por qué te quedaste más de ese tiempo de límite y puede usar ese tema en contra de ti. ¿Por qué violaste los términos, condiciones de tu parol? Y el tema de discreción supuestamente ahora pues es un tema que inmigración le está dirigiendo a sus oficiales que bajo todas las categorías le pongan un peso mucho más grande. Y eso es algo que alarma a muchos abogados porque anteriormente no era algo tan pesado. Ahora, ¿cuál es el trabajo del abogado? Obviamente aquí tenemos que tener un tema y conocer qué cosas vamos a tener que preparar para pues el cliente, la persona que se va a presentar en frente de USCIS. Y estamos hablando de un paquete, quizás cartas de recomendación, de equidades positivas, familias, hijos, buen carácter moral, historial de trabajo, pagos de impuestos, temas que ha hecho en la comunidad, dificultades que ha podido sobresalir o cosas, cualquier cosas positivas que puedan ayudar a la aplicación. Obviamente yo pienso que todo esto es muy injusto porque anteriormente pues el inmigrante ilegalmente bajo lo que ha hecho el Congreso y la manera que se han hecho estas leyes y la manera que se han interpretado estas leyes. El tema de discreción no tiene un valor tan pesado como este memorándum lo ha anunciado y entonces es un poco ridículo y muchos abogados están de acuerdo con esta interpretación mía, pero es algo que pues de todas maneras yo como abogado voy a tomar mucho cuidado con los casos que estoy manejando porque al fin del día el trabajo mío es guiar a la gente que yo estoy representando, Laura. Así es, abogado Narciso, pero entonces mucha gente que escucha este memorándum del USCIS y que piensan que, bueno, a lo mejor ya no se puede arreglar entonces aquí dentro de los Estados Unidos, ya no se puede arreglar papeles, no se puede ajustar estatus, ahora todos tienen que salir de los Estados Unidos, el ajuste de estatus se acabó, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es correcto decir esto o esto es más como alarmismo o qué le podemos decir a la gente que todavía está confundida con esta noticia? Te quiero recordar de algo muy importante, Laura, y pienso que es una táctica, y esa táctica vino de el primer turno del presidente Trump. Y eso fue con el tema del cargo público. Cuando salió el anuncio, ¿qué sucedió? Mucha confusión. Y al fin de día, mucha gente paró de usar ciertos beneficios del gobierno, aunque esos beneficios técnicamente no contaban como el tema del cargo público, nada más que el tema, la confusión y pues los anuncios y pues la plática y la palabra cargo público creó tanta confusión de que pues el público entró en pánico
y paró mucha gente de mejor ni pedir ayuda de ciertos recursos que tenían derecho de pedir y que no iban a tener ningún efecto a su tema de inmigración. Es igual. Es igualito, Laura, igualito de lo que está pasando hoy en día en el año 2026. Hay mucha confusión acerca de este memorándum. Técnicamente, la rama ejecutiva, el poder ejecutivo, el presidente de los Estados Unidos, que actualmente tiene una política muy pues estricta, fuerte contra la comunidad de inmigrante, no puede cambiar la ley de inmigración, no puede hacer eso. Obviamente puede interpretarla de cierta manera, pero eso tiene limitaciones. La única manera que podemos cambiar la ley de inmigración es a través del Congreso y no hemos hecho eso. El ajuste de estatus todavía sigue. Una persona que fue admitida todavía puede obtener la green card, la residencia adentro de los Estados Unidos. Todavía existe el ajuste de estatus, Laura. Bueno, súper importante esta información y para las personas que se quieran contactar con la oficina de The Cruz Law Office, recuerden que el número es muy fácil, ustedes pueden llamar al número 866-NAR-CRUZ, 866-NAR-CRUZ o si no el 866-627-2789, 866-627-2789 para tener una consulta directamente con un abogado de inmigración. Recuerden que el The Cruz Law Office tiene oficinas en San Diego y en San Marcos, en el sur de California, y en caso de que ustedes no puedan venir hasta las oficinas físicamente, pueden agendar su asesoría por teléfono o por videollamada y van a tener una consulta directamente con un abogado. Y para las personas que nos están viendo y quieren contactarse con la oficina de The Cruz Law Office, allí en pantalla aparece el número de teléfono de la oficina, que es el 877-619-8472. Ustedes pueden comunicarse a ese número y agendar su asesoría directamente con un abogado de inmigración. Lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Si ustedes no pueden venir a alguna de las oficinas de aquí del sur de California, en San Diego y en San Marcos, simplemente llamen a ese número y pueden agendar su consulta por teléfono o por videollamada, como les quede más fácil. Pero entonces, abogado Narciso, ¿qué pasa con personas que están aplicando por casos humanitarios ahorita, como por ejemplo es VAWA o la visa T o la visa U? ¿También esas personas deben preocuparse por este anuncio del USCIS? Ahora, mi gente que tiene un caso pendiente del tema de la visa U, visa T, VAWA, o quizás ya tiene ese beneficio, ya saben ustedes que tienen un camino a la green card, la residencia. Ustedes no tienen que preocuparse de absolutamente nada porque este anuncio no tiene que ver nada con esos casos humanitarios. Eso es completamente aparte, ni hablar de ustedes porque eso no tiene ningún impacto para ustedes. Bueno, muy importante entonces este mensaje para las personas que ahorita tienen tanto miedo con esta información y con esta noticia que está circulando por allí. Pero entonces, abogado Narciso, podemos hablar de que si una persona entró con visa y ahora quiere aplicar para la residencia, o si alguna persona se casó con un ciudadano de los Estados Unidos, o si tiene miedo de salir e ir al consulado, o no sabe qué hacer, si pueden arreglar dentro de los Estados Unidos, ¿cuál es como el mensaje finalmente que se le puede decir a estas personas que están escuchando tanta información porque están siendo bombardeados con esta noticia por todas partes y de pronto no hay tanta claridad de qué es lo que está pasando? ¿Cuál sería como ese mensaje final para los inmigrantes que están escuchando eso y de pronto que no pierdan la esperanza de que todavía se puede ajustar estatus, de que todavía hay permisos de trabajo, todavía hay green cards, todavía hay oportunidades? Claro que sí, Laura, esto no es algo nuevo. Lo vimos durante pues, la primera administración del presidente Donald Trump. Estamos viendo una guerra contra la comunidad de inmigrante. Obviamente, las redadas de ICE fue algo fuerte, pero ahora tenemos un nuevo director del Departamento Interno de Seguridad Interna. Pero ahora también vemos temas de restricciones contra el ajuste de estatus, el cargo público. Ahora este tema de discreción, pero igual, Laura, vamos a ver demandas. Yo sé esto, vamos a ver demandas de la interpretación muy estricta del ajuste de estatus relacionado a la discreción. Es algo ridículo y honestamente mi opinión es que esto
la interpretación de la ley, cómo se está llevando y los anuncios también, no pienso que van a poder sobrevivir. Yo como un abogado que ha tenido el beneficio de pues, defender y representar a la comunidad inmigrante por unos 15 años, te puedo decir que mi experiencia gente aún ya va a poder obtener su residencia, siempre y cuando el caso se prepara bien, la gente obviamente tiene pues un abogado que hace las cosas correctas, la persona puede tener una preparación antes de su entrevista, tiene todos sus documentos en orden antes de la entrevista, está bien guiado por un abogado con experiencia y tiene una buena representación, no tiene nada que temer. Ahora te quiero decir algo muy importante, Laura. No todo el mundo califica para el ajuste de estatus. El ajuste de estatus nuevamente se refiere para obtener la green card aquí adentro de este país. Si hay gente que tiene que salir afuera al extranjero, obtener sus papeles afuera en el extranjero, quizás para los mexicanos por Ciudad Juárez, pero la ley sí permite ciertos beneficios como un perdón antes de salir al extranjero. El perdón se puede meter aquí adentro de este país. Antes de salir puedes recibir el resultado del perdón antes de salir y obviamente ese perdón lo ocupas por el hecho que una persona ha vivido aquí irregularmente, ilegalmente. No es el fin del mundo si tienes que salir afuera del extranjero, pero lo primero que tienes que hacer es hablar con un abogado para decirte exactamente cuál es el riesgo. Eso es una palabra muy importante. ¿Cuál es el riesgo de salir al extranjero? Laura, te voy a decir que muchas de las veces lo primero que debe de hacer una persona es tener una plática muy bien. Imagínate tener miedo de ir a un doctor, no quieres ir al doctor y te mueres del miedo. ¿Por qué? Porque no quieres saber si acaso cuál es la solución o qué te va a decir del doctor. Y lo más feo que puedes sentir es no saber, pero al momento que vas con el doctor y te guía y te dice esto es lo que se puede hacer, esto es de riesgo, te sientes un poco más calmado porque ya sabes y ya tienes conocimiento y pues tú mismo te estabas matando en tu propia cabeza porque te estabas imaginando lo más peor. Y algo muy importante, precisamente en ese ejemplo que usted da, abogado Narciso, con respecto al doctor, es que en estos casos, con The Law Office, la persona está yendo directamente, digamos, entre comillas, directamente a ver el doctor, o sea, directamente a ver el abogado. O sea, ustedes no están yendo con un auxiliar, con una persona que está allí, un llenapapeles, o no, ustedes van a tener una consulta directamente con un abogado que es el que les va a prescribir ese medicamento, ¿no? En caso de que usted tenga cura, porque no todo el mundo tiene cura, lamentablemente, pero en caso de que usted tenga cura y tenga solución, pues el abogado va a ser el que, de una manera, por dar un ejemplo, el que le va a prescribir esa medicina o ese medicamento que le puede ayudar en su caso de inmigración. Y por eso es tan importante que usted tenga esa consulta directamente con un abogado que tiene experiencia, sobre todo en estos casos humanitarios y en todos estos casos que no son tan comunes y que, por ejemplo, abogado Narciso, yo quiero mencionar algo que pasa mucho y lo vemos mucho en la oficina de Cruz Law Office, que son personas que han ido ya a tener consultas en otras firmas, con otras personas, y les han dicho que no tenían caso, y esas personas luego han venido a The Cruz Law Office y han tenido una consulta allí directamente con ustedes, y por fortuna ustedes, porque ustedes les miran con lupa toda la historial a la persona, y le encuentran algo por allí que los califica, y la persona no tenía ni idea que tenía esta oportunidad. Eso es correcto, Laura. Te voy a decir por qué. Porque mucha gente piensa que no tengo una esposa ciudadana americana, esposo, no tengo un hijo ciudadano, no entré con visa de turista o mi familia no está en las Fuerzas Armadas, no califico para nada. Pero la realidad es que el tema de inmigración está mucho más amplio y muchas de las veces no tiene que ver con quién estás casado o quién es tu familia. Tiene que ver con las experiencias de la vida real. Y la realidad es que mucha gente en este país, los Estados Unidos, ha vivido por temas pues pesadas. Y te voy a decir que tenemos una mantra aquí. Nosotros somos guías, somos abogados, guiamos a la gente, la comunidad, los clientes, pero los clientes los conocemos como los héroes. ¿Por qué? Porque realmente son héroes. Aquí atrás de mí hay una foto de mis padres, yo soy el de amarillo y yo fui el menor de edad, el hijo que fue el intérprete
cuando pues estaba pequeño. Pude pues interpretar del inglés al español, español al inglés cuando íbamos al banco, a la escuela, a la tienda, todas esas cosas. Y pude conocer el sacrificio que mis padres hacían para nosotros, el sacrificio de la vida del inmigrante. El inmigrante trabaja en el restaurante, en construcción, limpieza, hoteles. Ellos hacen un sacrificio muy inmenso para su familia. Y en ese aspecto, muchos inmigrantes, lamentablemente, algunas veces tienen una experiencia inmensa en este país donde ellos quizás no tienen pues algo, donde pues tienen una vida tan buena, donde quizás algunas veces el trabajo, el labor de ellos no tienen tanto respeto. Puede ser que el gerente, el dueño de la compañía o la compañía les roba el salario. Puede ser que tuvo un tipo de discriminación. Puede ser que fueron víctimas de un tipo de crimen. Puede ser que fueron maltratados por un familiar y eso puede abrir las puertas a un beneficio humanitario. Y estoy hablando de leyes humanitarias, Laura, como la visa U, la visa T y también VAWA. La visa U es para víctimas de ciertos crímenes calificados, la visa T para gente que ha sido víctima de trata de gente y VAWA para gente que ha sido víctima de familiares que sean ciudadanos o si no residentes. Ese mensaje es muy importante y si bien sabemos que no todo el mundo califica para estos beneficios, sí hay muchas personas que podrían calificar y no tienen ni idea de ello porque no han hablado con personas que tengan experiencia con estos casos y por eso siempre la invitación es que ustedes se comuniquen con The Cruz Law Office y tengan esa consulta directamente con un abogado de inmigración. Ustedes saben que es muy fácil contactarse con The Cruz Law Office, hablar con un abogado llamando al 866 NAR-CRUZ, 866 NAR-CRUZ o el 866-627-2789, el 866-627-2789. Allí está la invitación para que agenden su consulta. Puede ser en persona en el sur de California, en San Diego o en San Marcos, o si no, directamente lo pueden hacer por teléfono o por videollamada desde la comodidad de su casa. Y allí en pantalla les dejo el número para que ustedes se comuniquen con la oficina, es el 877-619-8472. Recuerden que pueden agendar su consulta allí directamente con un abogado de inmigración. Aunque The Cruz Law Office está en el sur de California, no hay ningún problema si ustedes están en otra parte de los Estados Unidos, si ustedes están lejos, igual pueden acceder a asesorías y a servicios de inmigración con The Cruz Law Office. Llamando a ese número pueden agendar su consulta y pueden acceder al servicio de asesoría por teléfono o por videollamada. Listo, Laura, y con eso nos vamos a despedir y amigos, nos vemos la próxima vez. Así es, cuídense, que estén muy bien.